En Colombia hay muy pocos economistas de la salud y se cuentan con los dedos de la mano los economistas de la salud que no hayan sido formados a partir de la Ley 100 en la econometría del aseguramiento en salud. Tenemos en eso una debilidad enorme, porque, como se ha hecho evidente aquí, el problema de una reforma de salud tiene que ver básicamente con un problema de la economía. Yo voy a tocar muy brevemente varios puntos críticos de la reforma y me voy a detener solo en uno fundamental, que es la gestión del riesgo en salud. Para empezar, voy a hablar de una reforma de la salud que requiere una correlación de fuerzas políticas a favor. De eso nos hablaba el doctor Sabaraín, del Partido Conservador. Y él contaba los votos y decía que tenía los votos para su reforma de la salud. Voy a hablar también de los pecados en materia grave que han cometido las EPS, que son los que justifican una reforma de la salud. Ya mencioné, a detenerme en la gestión integral del riesgo en salud y muy brevemente de la determinación social, del modelo preventivo, que es la prioridad para el presidente Petro, la financiación de salud y el sistema único de información en salud. Cuando hubo lo que Nuria Omedes llamó en un artículo que es hoy un clásico, la oleada de reformas neoliberales en salud a finales de los 80 y la década de los 90, un asesor de un organismo internacional de estas reformas planteó que se podían hacer reformas con R mayúscula o reformas con R minúscula, pequeñas o grandes reformas de salud. Las reformas con R mayúscula pues son reformas estructurales que modifican el patrón existente en el manejo del sistema de salud. El que sean con R mayúscula o con R minúscula depende de la correlación de fuerzas que se tenga. Ejemplos hay múltiples. El NHS, el sistema de salud del Reino Unido, en 1948 fue posible porque habían unas condiciones específicas después de la Segunda Guerra Mundial y una correlación de fuerzas donde un sector de los partidos o del Partido Conservador inglés se alió con el Partido Laborista para poder hacer esa reforma. El presidente Obama, que fue partidario del Medicare for All de Bernie Sanders cuando era senador por el estado de Illinois, cuando hizo su Obamacare, no pudo cambiar el sistema de aseguramiento porque el inmenso poder económico y político de las aseguradoras en salud lo maniataron y terminó haciendo una reforma muy compleja que hoy necesita navegadores para el paciente a través de todos los vericuetos de la reforma, pero muy poco de cambio fundamental, al punto de que hoy todavía existen millones de personas en Estados Unidos que no pueden tener un seguro de salud. La Ley 100 fue una reforma estructural porque vean las condiciones y la hicieron con toda. Era la presidencia de César Gaviria, la apertura económica, etcétera, etcétera. La ley estatutaria, curiosamente, hemos escuchado al doctor Alejandro Gaviria decir que es coautor de la ley estatutaria y a la doctora Carolina Corcho decir que es coautora de la ley estatutaria. ¿Por qué los dos son coautores? Porque hábilmente Alejandro Gaviria y el gobierno de Santos logró que un movimiento por la reforma de la salud, sobre todo de los profesionales de la salud, perdiera fuerza y hicieron un entronque entre las dos posiciones y por eso muchos definen la ley estatutaria como una ley híbrida, que por un lado define el derecho fundamental a la salud y por el otro lado mantiene el aseguramiento. No puede ser que el presidente Petro haya propuesto en su programa eliminar las EPS y se haya aliado con todos los defensores de las EPS. Eso es un oxímoron, ¿cierto? Algunos podrán decir que es habilidad política, pero es la razón fundamental por la cual en este momento, a mí nunca me ha sorprendido escribir un artículo para la revista 100 días de
el CINEP en el año pasado, donde sustenté la tesis de que la reforma que se va a aprobar va a ser distinta de la que se iba a presentar, la que ya se presentó, porque el presidente Petro está maniatado porque dentro de su correlación de fuerzas está la contraparte. Y lo que ha habido es una hábil explotación política donde de un lado se han polarizado las EPS para defender el sistema vigente y del otro lado la ministra de Salud se ha polarizado para defender la propuesta inicial que traía de la sociedad civil. Se necesita una reforma basada en la evidencia, una reforma objetiva que no sea mantener el sistema vigente y que no sea pues la ambiciosa pero débil reforma que presentó el presidente Petro y su ministra. ¿Por qué se necesita una reforma de fondo sin eliminar las EPS? Las EPS han cometido 3 pecados en materia grave. El primero es la corrupción, ya se mencionó aquí, pero creo que la corrupción está viva en el sistema de salud. Todos recordamos Saludcop y Medimás. En la primera etapa de la Ley 100, entre el 93 y el 2011, cuando se le dio puerta abierta a establecer un modelo de aseguramiento, llegaron a haber 271 EPS, aseguradoras. Y ese gran número de aseguradoras estaba conformado por capitales muy serios, por capitales muy establecidos, por emprendedores muy honestos, pero también por todo tipo de capitales. Y la corrupción se adueñó. Hay una segunda etapa, que es a partir del 2011 y sobre todo con la ley 1438 y con el gobierno de Santos, donde se entra a reestructurar ese sistema y a ponerlo, alinearlo, porque se iba a desbaratar tal como estaba. El segundo pecado capital de las EPS son las inequidades en salud que ha generado y que ha mantenido. Esas inequidades no son solo entre el Guainía y Bogotá. Hay inequidades geográficas, es cierto, y territoriales, pero también hay inequidades por estrato socioeconómico o por clase social y por régimen subsidiado y contributivo en todo el sistema. Hoy leía una carta del lector en El Espectador de la doctora Marcela Vélez que decía, no hay EPS buenas y EPS malas, pero hay EPS de las calificadas como buenas que en una ciudad funcionan bien y en otra ciudad no funcionan bien, porque depende de cómo han contratado, de las redes que tienen, etcétera, etcétera, y de otros niveles. El tercer pecado, y es un pecado de la economía también, es que como decía el doctor Eduardo Sarmiento en su columna del domingo pasado, los márgenes de administración y de operación son excesivamente altos. Entonces sabemos que hay formalmente un 8 y un 10% de administración, pero ¿cuántos son los márgenes de rentabilidad o de utilidades? Es el secreto mejor guardado de las EPS. Nos han dicho que es muy poco, pero allá el doctor Humberto de la Calle decía que podía ser del 3%, del 4%. Yo escuché un alto funcionario del gobierno de Santos en un foro en la Universidad Industrial de Santander decir que podía llegar al 30%. Entonces, no ha habido transparencia en cuánto son las utilidades. Y para justificar por qué la reforma se necesita, para hablar de las inequidades, por el tiempo solo pongo un ejemplo, que es el caso del cáncer. Recientemente se hizo la gran encuesta de barreras para los pacientes con cáncer en Colombia. La Asociación Colombiana de Hemato-Oncología fue una de sus promotoras y presentó los resultados. Encontró, por ejemplo, barreras de acceso como esta: 45% de las pacientes con cáncer de mama y 28% con cáncer de cervix,
y 39% de los pacientes con cáncer de próstata detectaron su cáncer en un programa de detección de su EPS. Es decir, la mayoría, la EPS no hizo un diagnóstico y no hizo un diagnóstico temprano. En un estudio que citaba Andrés Olaya en un foro en Medellín la semana pasada, mostraba cómo, según los datos del MIPRES, las prescripciones para cáncer de próstata han sido el 74% para los pacientes del contributivo y solo el 26% para el subsidiado. Y para el cáncer de mama, 70% para el contributivo y 30% para el subsidiado. Y estudios que se hicieron en el Centro de Investigaciones Biomédicas que yo dirigía en Bucaramanga sobre cáncer gástrico mostraban que en el momento del diagnóstico el promedio de sobrevida eran 3 meses porque el diagnóstico era tardío y que habían diferencias entre los regímenes, etcétera, etcétera. Entonces, podríamos seguir citando estudios. Ahora, ¿qué es lo que defienden, pero no mencionan lo suficiente? En los últimos días ha habido un acto de mayor reconocimiento de que el problema de fondo es la gestión del riesgo. Lo han dicho los políticos como la doctora Dilia Francisco, lo ha dicho el presidente de la nueva EPS, diciendo, en el fondo, lo que nos interesa es la gestión del riesgo. Porque es que no olvidemos que las EPS son aseguradoras. La gestión del riesgo integral en salud, que es como se llama dentro de la legislación de los decretos y las resoluciones del Ministerio de Salud, es una simbiosis, es una síntesis de la gestión del riesgo financiero que hace cualquier empresa comercial para obtener ganancia con la particularidad de la gestión del riesgo en salud, ¿sí? Ahora, un experto también de un organismo internacional decía, en último término, la gestión del riesgo en salud se reduce al riesgo financiero, porque ¿qué es lo que va a predominar en una EPS? Necesitamos autorizar tomografías axiales computarizadas, ¿cuántas podemos? De acuerdo a los cálculos actuariales que son los que hacen las aseguradoras, ¿sí? Y las CPS son aseguradoras. Y si recordamos el proyecto de ley 010 que presentó la bancada liderada por Cambio Radical y por Vargas Lleras en el año 2020 y que no pasó porque no tuvo la correlación de fuerzas, de los 86 congresistas que la presentaron el 20 de julio de 2020, la votaron en el 2021 4. Perdieron esa correlación de fuerzas. ¿Por qué? Recuerden ustedes, había un movimiento social que abajo la reforma tributaria, abajo la reforma de la salud. Ese proyecto de ley 010 tiene 2 capítulos centrales, uno sobre el aseguramiento y otro sobre la gestión del riesgo en salud. La gestión integral del riesgo en salud será ejecutada a través del aseguramiento y la salud pública. El aseguramiento se concentra en la gestión de los riesgos individuales de cada persona, coordinada y articulada con los riesgos colectivos y laborales, e integra la gestión integral del riesgo, todo lo que es la política de atención integral en salud, PAIS, y la política y el modelo integrativo de atención en salud MIAS que se desarrollaron durante los gobiernos de Santos y bajo la dirección en el Ministerio de Salud de Alejandro Gaviria y Fernando Ruiz, que era su viceministro. Yo los invito a que vean el documento de la política de atención integral en salud y ustedes ven allí en detalle, en su complejidad, además porque eso fue hecho con la asesoría y la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, ese es el aseguramiento. Voy a terminar, no voy a alcanzar a tocar otros temas, pero el único que voy a tocar es el del sistema único integral de información en salud, que hace parte de la reforma en su artículo 102 y su artículo 103. Entonces, todos estamos de acuerdo con que se necesitan las tecnologías, la Big Data, la inteligencia artificial, etcétera. Eso nos permitiría realmente entender, manejar, planear, monitorear, etcétera, el sistema
de salud, pero también nos permitiría y nos facilitaría hacer la gestión financiera y la gestión de riesgo en salud. Y entonces hay un riesgo inminente, un riesgo posible, digamos, en esta reforma. Y es que dentro de las negociaciones que empiezan a darse entre las EPS, los congresistas, los partidos y el gobierno, una empresa privada diga, eso es muy difícil que ustedes lo hagan, el Estado a usted le queda muy grande, se va a demorar mucho, yo le tengo ese sistema de información. De hecho, esos sistemas están en Colombia, esas compañías están en Colombia. Optum es una subsidiaria de United Healthcare, que está en Colombia como EPS y posee clínicas como la de el Country y la Colina y Colmédica como aseguradora, y tiene un brazo que se llama Optum y que se especializa en sistemas informáticos de alta tecnología para los sistemas en salud. Muchas gracias. ¿Cuál es su posición humana, pero también integrada a lo técnico con referente a esta propuesta, la reforma que ha impulsado el programa Petro? ¿Es realmente buena? Cuéntenos a sinceridad, más allá de la política, ¿qué opinan ustedes como seres humanos? De acuerdo en que se necesita humanizar el sistema de salud, pero con respecto a lo que se refería el doctor de las EPS, esa era mi última diapositiva. Es la propuesta de que debe haber un balance, no eliminar las EPS, no tiene sentido en esta etapa, puede que dentro de muchos años se pueda, pero en esta etapa hay que hacer un balance entre EPS públicas, EPS sin ánimo de lucro y EPS con ánimo de lucro, cuyas ganancias, utilidades se regulen, como se regulan los servicios públicos. A las empresas de energía eléctrica actualmente se les dice, ustedes pueden ganar, pero su margen de ganancia va hasta acá. Es que lo que no se puede hacer es darles la UPC, multiplicarla por 10 millones de afiliados y manejen todo eso, porque van a aplicarle la gestión del riesgo a su favor. ¿Cómo se va a estructurar la columna vertebral del proyecto, sea cual sea, público o privado? Si quieren un sistema público, ¿cómo van a garantizar que no sea la caja menor de alcaldes, concejales, gobernantes y un ancla para los votos? Y lo segundo, ¿cómo es posible que el dueño de Medimás y Ecostos, eso me costó mi puesto, porque no estaba de acuerdo en la administración de él, sea el mismo dueño de las dos se quebraron y sea el dueño de la universidad utilizando la plata para esa universidad? Pero ¿cómo van a garantizar la columna vertebral? ¿Qué va a pensar para que eso funcione, sea el sistema que sea? Yo decía en mi intervención que el problema de la corrupción está latente y el caso de Medimás es de libro. Es para estudiarlo, investigarlo y recordar que se nos vendió Medimás, ¿sí?, como la solución a Salcop, y que el gobierno invirtió 200.000 millones de pesos para echarlo a andar, ¿sí?, con los resultados que todos sabemos. Entonces, lo primero es eso. La reforma tiene un capítulo sobre vigilancia, inspección, vigilancia, y que se refiere a fortalecer la superintendencia en salud para poder evitar todo esto, y le define una serie de funciones, etc. Pero yo considero que eso es insuficiente, que hay una debilidad en la reforma propuesta por Petro en eso, que la corrupción hay que tomarla por los cuernos, ¿sí?, que es un problema, solo los costos, toda la discusión sobre si van a alcanzar los 82 billones o no, que son gastos en salud anuales en este momento, quedaría mucho más fácil si pudiéramos quitar de ahí, restar lo que se va en corrupción. Entonces, habría que implementar medidas. Algún candidato o precandidato presidencial decía, hay que crear una división especial en la Contraloría General de la República. Es decir, hay que darle dientes al Estado para que realmente evite esos casos como el que usted menciona.
especial impacto presupuestal que se tiene y al bolsillo de los colombianos, ¿de dónde van a salir los recursos para la ejecución de la reforma? Porque en este momento hay diferentes proyectos de ley y no se puede desconocer la situación económica que hoy está viviendo el país y el mundo en general. Sí, esa es una excelente pregunta, porque creo que el presidente Petro y la ministra muchas veces sustentan sus reformas como si tuvieran una chequera en blanco, ¿cierto? De recursos infinitos. Y como bien lo dice usted en su pregunta, la situación del país económicamente es mal, tendiendo a empeorar por las condiciones internacionales y porque este país no desarrolla la producción. Y mientras no haya más productividad, pues ningún país aguanta. Pero en segundo lugar, el ministro Ocampo, ustedes lo han escuchado, que más o menos coloquialmente le ha dicho, no, ustedes hagan toda la reforma que quieran, pero recuerden que hay la regla fiscal. Y la regla fiscal es la que le pone un tope y un límite a esas inversiones. Y en el financiamiento y en el uso de los recursos, esa es otra debilidad de la reforma. Recuerden ustedes que hubo un grupo de ilustres que le preguntaron al ministro Campo cómo se va a financiar la reforma en cada uno de estos aspectos que están mencionados aquí. ¿O usted verificó las cifras de lo que se va a gastar en infraestructura para los hospitales, etcétera, etcétera, en los centros de atención primaria? En fin, entonces ese es un problema que sería el primero que habría que definir. Yo creo que todos estamos de acuerdo con que efectivamente el sistema de salud que tiene Colombia no es el mejor, pero es mejorable, es poco eficaz, pero tenemos que pensar también en todas las empresas que están detrás de este sistema de salud. Lo digo pensando, por ejemplo, yo estoy a cargo de importaciones de equipos médicos, ¿sí? Y dada esta incertidumbre que hay en el país actualmente por esta reforma, muchas empresas y muchos hospitales se han dado como una espera para la realización de estos negocios. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la perspectiva que tienen ustedes o cuál es la visión que tienen ustedes acerca de todas estas empresas que están detrás en el sector privado, brindándole apoyo a todas estas EPS, IPS, clínicas y demás que se involucran en la prestación de los servicios de salud en Colombia? Yo diría que las empresas privadas de lo que se denomina generalmente la industria de la salud son necesarias, pero que hay que privilegiar a las empresas de capital nacional. Por ejemplo, en los medicamentos, esta es una debilidad enorme tanto del Plan Nacional de Desarrollo como de la reforma que propone Petro, y es que no hay un lineamiento claro para defender, propiciar, financiar la industria farmacéutica nacional. Entonces, los costos crecientes de que se hablaba aquí, que provienen de los medicamentos de alto costo, pues una parte tiene que ver con la innovación, pero lo fundamental es con la avaricia de las grandes transnacionales farmacéuticas. No puede ser que un mismo medicamento, si lo vende la nueva EPS a una IPS, como un medicamento de cáncer, valga 7 millones y que si lo vende Sanitas a su clínica con integración vertical, se lo facture a 11 millones de pesos. Y detrás de eso está la presión también, como dije, de las transnacionales.